Presidente de Fasecolda, a quien le damos los buenos días. Doctor Miguel, bienvenido a la Hora de la Verdad. Hola, buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Bueno, doctor Miguel Gómez Martínez, pasó en el Congreso de la República un polémico proyecto que llaman la Ley del SOAT, donde entre otras cosas hay un descuento para quienes en los últimos 2 años no hubieran tenido que hacer uso de la póliza por accidentes de tránsito. Queremos preguntarle, ¿usted cómo analiza ese proyecto y si contó con todas las garantías de Fasecolda que tenía que pronunciarse frente a ese proyecto de ley? Bueno, la verdad, todo lo que les voy a decir el día de hoy es bastante condicional y es condicional en la medida en que el proyecto de ley sí fue aprobado ya surtió sus 4 debates, pero está en el proceso de una comisión de conciliación. Para los oyentes que probablemente no están muy familiarizados con la dinámica parlamentaria, cuando la Cámara de Representantes y el Senado votan textos distintos, debe procederse a una conciliación, que es una reunión de representantes y senadores que escoge uno de los 2 artículos, ya sea el que fue votado por la Cámara o el que fue votado por el Senado. No tienen la facultad de modificarlos, y entonces el proyecto queda en su forma definitiva para ser objeto de la sanción presidencial. Ese proceso de la Comisión de Conciliación todavía no se ha llevado a cabo y por lo tanto pues tenemos las 2 versiones aprobadas, la de la Cámara, que es muchísimo más radical y mucho más ambiciosa que la que aprobó finalmente el Senado, y por lo tanto pues sí hay un nivel de incertidumbre alto sobre cuál va a ser el texto definitivo que va a ser promulgado por el jefe del Estado. Entonces lo que estoy hablando es de lo que conocemos el texto que fue aprobado por el Senado. Ahí se prevé un descuento del 10% en la tarifa de la prima del SOAT, y eso podría aplicarse a partir del año 2022. Para eso pues hay que cumplir 2 requisitos, o sea, para poder tener acceso al descuento es no haber hecho reclamaciones durante el año 2020 y 2021 y adicionalmente estar renovando el SOAT antes de su fecha de vencimiento. Entonces, si usted no reclamó al SOAT en el 2020 y en 2021 y está renovando de manera puntual su seguro del SOAT, podría acceder a ese descuento del 10% en la prima, cosa que pues en general el sector asegurador considera como positivo. El otro aspecto del proyecto de ley que era muy preocupante y era una cobertura de lo que llamamos latas, o sea, una cobertura para los daños materiales del vehículo, quedó en la versión del Senado como una cobertura que es voluntaria, no es obligatoria. Una persona puede decidir pagar un SOAT más alto y recibir una cobertura de latas, pero no es obligatorio y creemos pues que en ese sentido el daño que se le podría hacer a la estructura del SOAT pues quedó bastante limitado. Pero nuevamente, si en la Comisión de Conciliación se escogen mayoritariamente textos de la versión aprobada por la Cámara de Representantes, el proyecto podría tener un impacto muy fuerte sobre el esquema del seguro obligatorio. Doctor Gómez, yo quisiera preguntarle, hay una preocupación, creo que del gremio que usted representa y con respecto a este proyecto de ley, y es que podría haber una desfinanciación por este descuento, una afectación grave al presupuesto o al rubro con el cual se financia, ya sea para la contención de los daños y para atender a las personas que sean víctimas de un accidente de tránsito. ¿De cuánto sería esta desfinanciación? ¿Es realmente un riesgo para el sistema? Sí hay un riesgo. A ver,
cuando uno paga su póliza de SOAT, la mayor parte de los recursos van para el sistema de salud, para la ADRES, y también hay un componente que va para la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El proyecto logró corregir, digamos, esa preocupación, porque la contribución, el porcentaje de contribución que va a la ADRES, al sistema de salud, subió del 50 al 52. Entonces, el descuento se compensa de alguna manera con ese pequeño aumento en la contribución que va al sistema de salud con esos 2 puntos porcentuales. Entonces, digamos que el impacto sobre el sistema de salud pues es muchísimo menor. Lo que sí es importante señalar, y eso sí es, digamos, es estructural, y lamentablemente este proyecto de ley no lo corrige, es el tema de evasión. Pues Colombia tiene 16.7 millones de vehículos que circulan por sus calles. De esos, 8.9 millones tienen SOAT. Luego la evasión es del 47%. Esa evasión sí genera una pérdida muy importante de recursos para el sistema de salud. Más o menos alrededor de 1.7 billones de pesos anuales deja de recaudar el sistema de salud por la evasión del SOAT. Lamentablemente el proyecto en este aspecto, que es realmente uno de los lunares más protuberantes del sistema, pues no hace ninguna corrección de fondo, y creo que eso pues es bastante lamentable. Entonces sí, ahí se pierde muchísimo dinero. Hay que recordar que el SOAT pues atiende 714,000 personas. El último dato que tenemos confiable, digamos, es el año 2019, porque el 2020 pues fue un año atípico. Atiende más de 2,000 personas al día que son heridas en accidentes de tránsito. Y eso pues el sistema necesita pues los recursos para poderlos atender. Todo aquello que ponga en peligro la estabilidad financiera del SOAT pues va a dejar a personas heridas en accidentes de tránsito sin esa cobertura. Lo que vemos en este primer semestre es más o menos las mismas tasas de accidentalidad. Estamos llegando ahora al mes de agosto a 400,000 heridos, o sea que si hacemos una proyección un poquito lineal, que es un poco abusiva, estaríamos alrededor de los mismos 700,000 heridos al año, que es una cifra altísima. Altísima. Que está muy concentrada especialmente en motocicletas, ¿no? En el 88% de los accidentes donde hay heridos en nuestro país está vinculado a una motocicleta. Preocupa del proyecto la estabilidad económica o financiera que requiere para poderse aplicar en el sistema, y es que, a ver, le recuerdo a los oyentes, con este proyecto de ley lo que se pretende es que tengan beneficio el descuento los ciudadanos que van a hacer la renovación de las pólizas para el año 2022, pero deben cumplir con 2 condiciones. Primero, no haber afectado la póliza del SOAT entre el 20 y el 21, año pasado y este año. Y segundo, renovar la póliza antes de su vencimiento, pero vuelve a lo mismo. La pregunta es si tendrá o no el proyecto viabilidad o será demandado ante el impacto fiscal que trae para las arcas del Estado. Vamos a ver qué ocurre. Doctor Miguel, usted ha hecho unas advertencias que no dejan de ser muy preocupantes respecto de cuántas personas pudieran quedar por fuera por falta de recursos para atenderlos en eventuales siniestros de tránsito. Sí, señor. Hay esa preocupación, sobre todo mientras no conozcamos el texto. Yo tengo información de que la Comisión de Conciliación se reuniría el día de mañana. Luego, probablemente para el día miércoles, tendríamos certeza sobre cómo va a ser la estructura del proyecto de ley, cómo va a quedar en definitiva. Mientras tanto, pues es un poco aventurado. Sé que la discusión en el seno del Congreso entre Cámara y Senado alrededor de este tema es fuerte, porque es un tema popular, y como estamos en periodo preelectoral, pues hay una tendencia a magnificar los beneficios de lo que se está
de pronto obteniendo. Entonces hay un pulso fuerte entre Cámara y Senado alrededor de este asunto. Hay que estar muy pendiente esta semana para conocer la versión definitiva. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad. A ustedes un feliz día para todos y una muy buena semana, les deseo. Muchísimas gracias. Era el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, aquí en la hora de la verdad.